30 datos curiosos y cosas que quizá no sabías. Bienvenido a Curiomanía TV. Comenzamos. Científicos cultivaron carne humana en laboratorio para explorar la ética del canibalismo en el arte conceptual. No se vendió, pero sí se probó. En un proyecto artístico que cruzó los límites de la ética y la biotecnología, investigadores cultivaron carne humana a partir de células donadas para crear pequeñas muestras comestibles. El objetivo no era comercial, sino generar debate sobre el canibalismo, la identidad y la biotecnología en la alimentación futura. Aunque estas muestras no se vendieron al público, algunas fueron efectivamente probadas en un contexto artístico. Algunas tribus africanas creen que tomar una fotografía roba el alma, porque la imagen refleja algo más que el físico. Esta creencia ancestral sostiene que capturar una imagen no es solo una reproducción visual, sino un acto espiritual que interfiere con la esencia de una persona. Para estas culturas, el alma está íntimamente ligada al rostro y la mirada, y al congelarla en una imagen, algo vital se desprende. Aunque en el mundo moderno esta idea suene mítica, revela una perspectiva profunda sobre el poder simbólico de la imagen. En los Himalayas hay un lago llamado Ropkund lleno de esqueletos humanos. Nadie sabe con certeza por qué hay tantos. Situado a más de 5.000 metros de altura, el lago Ropkund permanece congelado gran parte del año. Sin embargo, en los veranos calurosos, su hielo revela cientos de esqueletos humanos, algunos con heridas similares. Investigaciones sugieren que podrían haber muerto por una tormenta de granizo mortal hace más de 1000 años, aunque otros creen que eran peregrinos, soldados o víctimas de rituales. A pesar del análisis de ADN y las pruebas de carbono, su origen exacto sigue siendo un misterio. Los elefantes pueden reconocer sus propios huesos, se acercan con respeto a los restos de otros elefantes, incluso si no eran de su manada. Los elefantes muestran una conducta conmovedora frente a la muerte. Cuando encuentran restos óseos de su especie, los tocan con sus trompas, los huelen y permanecen cerca durante largos minutos. Incluso si los huesos no pertenecen a miembros de su grupo, reaccionan con una mezcla de curiosidad y solemnidad. Este comportamiento sugiere una forma de duelo o reconocimiento emocional y ha sido documentado repetidamente en la naturaleza. Nikola Tesla imaginaba un mundo donde la energía fuera transmitida de forma inalámbrica por todo el planeta. Su torre Wardenclyffe era un intento real. Tesla no solo revolucionó la electricidad, sino que soñaba con eliminar los cables por completo. Su ambiciosa torre Wardenclyffe, construida en Nueva York a inicios del siglo XX, fue diseñada para transmitir energía eléctrica sin necesidad de cables a cualquier parte del mundo. Aunque el proyecto nunca se completó por falta de financiación y oposición de empresarios que temían no poder cobrar por esa energía, la idea de Tesla sigue inspirando a ingenieros modernos. Hay más copias falsas de la Mona Lisa pintadas a mano que cuadros originales de Da Vinci. Algunas son tan buenas que engañan a expertos. La Mona Lisa, una de las obras más famosas del mundo, ha sido reproducida miles de veces a mano por copistas profesionales. Algunas de estas imitaciones son tan detalladas que han sido confundidas por expertos durante evaluaciones técnicas. En el mercado negro del arte, las falsificaciones circulan con valores altísimos y en ciertos casos se cree que hasta museos poseen versiones no auténticas. El libro más vendido en Islandia cada año es un catálogo de genealogía. La razón, el país tiene tan poca gente que es fácil salir con alguien que resulta ser tu primo. En Islandia, donde la población es de apenas 370,000 personas, la cercanía genética entre habitantes es una preocupación real. Para evitar uniones accidentales entre parientes cercanos, se publica cada año un detallado registro de genealogía que permite a los islandeses rastrear su árbol familiar. Incluso existe una app que permite escanear a una persona cercana y verificar si son parientes. En la Antártida hay lagos subterráneos calientes debajo de kilómetros de hielo. Algunos llevan millones de años aislados de la superficie. Bajo el frío extremo de la Antártida se esconden más de 400 lagos subglaciales que, a pesar de estar enterrados bajo kilómetros de hielo, permanecen en estado líquido gracias al calor geotérmico. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, que ha estado aislado durante al menos 15 millones de años. Los científicos creen que podría albergar formas de vida extremófilas únicas, nunca antes vistas. Algunos tiburones pueden crecer hasta 50,000 dientes a lo largo de su vida, reemplazándolos constantemente. A diferencia de los humanos, los tiburones nunca dejan de renovar sus dientes. A lo largo de su vida, algunas especies pueden llegar a generar entre 20,000 y 50,000 dientes. Estos crecen en múltiples hileras que actúan como cintas transportadoras. Cuando un diente frontal se cae o se desgasta, otro nuevo lo reemplaza casi de inmediato. Este mecanismo asegura que siempre estén listos para cazar. En casos extremos, personas con la mitad del cerebro extirpado pueden seguir viviendo y desarrollarse con normalidad gracias a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la sorprendente capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse. En algunos casos médicos extremos, como epilepsias severas, se ha extirpado un hemisferio completo del cerebro. Increíblemente, muchos pacientes han logrado desarrollarse de manera funcional, especialmente si la cirugía se realiza en la infancia. El cerebro remanente puede asumir tareas que antes se dividían entre ambos lados.
Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte. Dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. En Roma, los gladiadores a veces se convertían en ídolos sexuales y su sudor era recogido en frascos y vendido como afrodisíaco. En la antigua Roma, los gladiadores no solo eran guerreros admirados por su fuerza y valentía, sino también símbolos de deseo. Su popularidad era tan intensa que, tras los combates, algunos asistentes recogían su sudor con esponjas y lo almacenaban en pequeños frascos. Esta secreción corporal era luego vendida como un potente afrodisíaco, atribuyéndole propiedades mágicas y seductoras. La sustancia más fría jamás creada en la Tierra fue un gas de átomos de rubidio a solo 1000 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. En condiciones extremas de laboratorio, los científicos lograron enfriar átomos de rubidio a una temperatura de 170 nanokelvins, solo una fracción de grado por encima del cero absoluto, la temperatura teórica más baja posible. A ese nivel de frío, los átomos casi dejan de moverse, entrando en un estado cuántico conocido como condensado de Bose-Einstein. La tribu Mentawai de Indonesia limaba sus dientes en punta como símbolo de belleza espiritual y conexión con el alma. En las remotas islas Mentawai al oeste de Sumatra, existe una práctica ancestral que aún persiste entre ciertos miembros de la tribu: limarse los dientes hasta dejarlos puntiagudos. Esta dolorosa costumbre no se hacía por razones estéticas convencionales, sino como parte de un ideal espiritual. Según su creencia, los dientes afilados mejoraban la armonía entre el cuerpo y el alma, permitiendo una conexión más profunda con la naturaleza y los espíritus. Algunas orugas pueden disolverse completamente en su crisálida y reconstruirse como mariposas, como si su cuerpo se reiniciara. La metamorfosis de las mariposas es uno de los procesos más asombrosos del reino animal. Cuando una oruga entra en su crisálida, su cuerpo comienza a deshacerse literalmente, disolviéndose en un líquido biológico. Desde ese estado casi amorfo, ciertas células especializadas conocidas como células imaginarias comienzan a organizar un cuerpo completamente nuevo, el de la mariposa. En el Japón feudal, los ninjas usaban polvos hechos de excremento seco mezclado con pimienta y vidrio molido para cegar a sus enemigos. Los ninjas del Japón feudal eran maestros del sigilo, el engaño y la guerra no convencional. Para neutralizar a sus oponentes sin hacer ruido, desarrollaron diversas herramientas y armas improvisadas. Una de las más extrañas era un polvo cegador hecho con ingredientes insólitos: excremento seco, pimienta y pequeños fragmentos de vidrio molido. Al lanzarlo al rostro del enemigo, provocaba una reacción instantánea de ardor, tos y ceguera temporal. En 1994, más de 100 niños y maestros en una escuela japonesa afirmaron ver un ovni. El evento sigue sin explicación. En una mañana tranquila de 1954, en una escuela primaria de la ciudad japonesa de Kochi, más de 100 estudiantes y maestros aseguraron haber presenciado un objeto volador no identificado en el cielo. Según los testigos, la nave tenía forma redonda, metálica y se desplazaba en silencio, desafiando las leyes conocidas de la física. La observación fue tan masiva y coordinada que incluso se tomaron testimonios escritos y algunos niños realizaron dibujos del objeto. El agujero más profundo jamás perforado en la Tierra, Kola Super Deep Borehole, llegó a 12 kilómetros. Lo más inquietante fue el calor y los ruidos misteriosos grabados. En la península de Kola, Rusia, durante la Guerra Fría, científicos soviéticos iniciaron un ambicioso experimento: perforar lo más profundo posible en la corteza terrestre. El resultado fue el Kola Super Deep Borehole, un pozo de más de 12 kilómetros que rompió récords mundiales. A medida que descendían, las temperaturas superaban los 180 grados Celsius y el proyecto tuvo que detenerse, pero lo más inquietante fueron los extraños ruidos captados por micrófonos experimentales. En Sumeria se registraron los primeros contratos legales sobre cerveza. Ya en 3000 a.C. se discutía cómo dividirla. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, no solo desarrollaron la escritura cuneiforme, sino también un profundo amor por la cerveza. En tablillas de arcilla que datan del 3000 a.C. se han encontrado registros legales que detallan acuerdos sobre la producción, distribución y consumo de esta bebida. Estos contratos establecían cuotas, pagos en cebada y derechos de los trabajadores. Algunos delfines se drogan masticando pez globo, que libera toxinas alucinógenas en pequeñas dosis. En un comportamiento tan curioso como desconcertante, se ha observado que algunos delfines jóvenes juegan con peces globo no para alimentarse, sino para entrar en un estado alterado. Estos peces, al ser mordidos suavemente, liberan tetrodotoxina, una sustancia extremadamente tóxica en grandes cantidades, pero que en dosis mínimas provoca efectos alucinógenos. Los delfines parecen pasarse el pez como si fuera un juguete, nadando en círculos lentamente, como si estuvieran colocados
lados. El universo observable podría ser solo una burbuja dentro de un multiverso, y hay teorías que sugieren que podríamos colisionar con otro universo algún día. La idea de que nuestro universo no sea único ha dejado de ser mera ciencia ficción para convertirse en una teoría tomada cada vez más en serio por físicos y cosmólogos. Según algunos modelos del multiverso, el Big Bang podría haber dado origen no a un solo universo, sino a muchos, como burbujas flotando en un espacio mayor. En esta visión, nuestro universo observable sería solo una región limitada de una realidad mucho más vasta. En la antigua China se usaban hormigas y cristales como lupas para encender fuego mediante el sol. Mucho antes de que existieran los encendedores o los fósforos, los antiguos chinos idearon formas ingeniosas para hacer fuego. Una de las más fascinantes consistía en usar cristales pulidos o esferas de vidrio que, al concentrar la luz solar, generaban suficiente calor como para encender yesca seca. Incluso se cree que algunas técnicas incluían el uso de hormigas transparentes y sus cuerpos convexos como lentes naturales para enfocar los rayos solares. La Tierra recibe señales misteriosas del espacio llamadas ráfagas rápidas de radio, FRB. Algunas se repiten y no sabemos qué las causa. Desde hace años, los astrónomos captan señales breves y potentes desde el espacio profundo. Se trata de las ráfagas rápidas de radio conocidas como FRB. Estas emisiones duran apenas milisegundos, pero liberan más energía que el Sol en todo un día. Lo más inquietante es que algunas se repiten desde el mismo punto del cosmos. En la antigua Roma existían urnas funerarias con mecanismos para hablar, que usaban el viento para emitir sonidos al pasar. Entre las muchas excentricidades de la antigua Roma destaca el uso de urnas funerarias diseñadas con orificios y tubos internos que producían sonidos cuando el viento las atravesaba. Estos dispositivos estaban pensados para simular la voz del difunto o emitir lamentos, creando una atmósfera inquietante durante las visitas a las tumbas. Aunque se trataba de un efecto acústico natural, para muchos romanos era una señal espiritual, como si el alma aún se comunicara con los vivos. Algunos faraones usaban oro líquido y aceites perfumados en embalsamamientos para preservar cuerpos como si fuesen divinos. Los antiguos egipcios creían que los faraones eran dioses en la tierra y su tratamiento tras la muerte debía reflejar esa divinidad. En rituales de embalsamamiento especialmente lujosos se utilizaban aceites aromáticos, resinas exóticas y en algunos casos mezclas con oro líquido que se vertían sobre el cuerpo. Este procedimiento no solo ayudaba a preservar mejor los restos, sino que envolvía al difunto en un aura de pureza y poder. En 1950, un matemático estadounidense recibió cartas con predicciones científicas acertadas firmadas por un viajero del tiempo. El autor sigue sin descubrirse. Durante la década de 1950, un matemático llamado Frank Tipler comenzó a recibir cartas misteriosas con teorías y predicciones científicas detalladas, muchas de las cuales se comprobaron como ciertos años más tarde. Lo más intrigante era la firma, un viajero del tiempo. Estas cartas hablaban de tecnología futura, avances médicos e incluso eventos geopolíticos. En tiempos antiguos, los egipcios colocaban escarabajos vivos en heridas porque su movimiento estimulaba la curación, según su creencia. En el antiguo Egipto, la medicina estaba profundamente conectada con lo espiritual y lo simbólico. Entre sus prácticas más llamativas se encuentra el uso de escarabajos vivos sobre heridas abiertas. Los egipcios creían que el movimiento constante del insecto ayudaba a remover la infección y aceleraba la sanación, además de servir como un canal para alejar los males. En el fondo de ciertos océanos hay lagos bajo el mar, formados por concentraciones extremas de salmuera. No se mezclan con el agua alrededor. En lo profundo del océano existen formaciones sorprendentes, lagos submarinos. Estos cuerpos de agua están compuestos por salmuera extremadamente densa, mucho más pesada que el agua de mar, lo que les permite permanecer separados como si fueran masas independientes. La diferencia de salinidad y temperatura crea un límite visible, como una superficie dentro del agua. Algunos de estos lagos incluso tienen orillas, olas e interfieren con la navegación de submarinos. El hielo en Neptuno y Urano puede formar diamantes que caen como granizo hacia el núcleo del planeta. En los gigantes helados del sistema solar, Neptuno y Urano, ocurren fenómenos tan exóticos como poéticos. A presiones altísimas en sus atmósferas, los átomos de carbono se comprimen hasta el punto de cristalizar, formando diamantes. Estos fragmentos preciosos literalmente llueven hacia el interior de los planetas, cayendo como granizo reluciente. Científicos han recreado este proceso en laboratorios terrestres, demostrando que estas lluvias son físicamente posibles. Durante la Edad Media, algunas velas estaban hechas de grasa humana reciclada tras ejecuciones públicas. En uno de los aspectos más oscuros de la Edad Media, las ejecuciones públicas no solo servían como castigo, sino también como fuente de recursos. En algunos casos documentados, la grasa corporal de los condenados se extraía y se usaba para fabricar velas. Estas velas, llamadas velas de cadáver, eran utilizadas en rituales ocultos o para supuestas invocaciones, ya que se creía que poseían un poder especial por su origen macabro.
En estados extremos de trauma, la mente puede crear realidades falsas enteras, trastorno disociativo. Como mecanismo de defensa, la mente humana es capaz de reacciones sorprendentes ante el dolor emocional extremo. En algunos casos, una persona puede desarrollar un trastorno disociativo, en el cual la conciencia se fragmenta y crea realidades alternas. Estas realidades pueden incluir recuerdos distorsionados, identidades múltiples o la completa negación de eventos traumáticos. Este mecanismo psicológico actúa como una defensa natural para proteger al individuo del colapso emocional. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.